Va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este gran espacio. Les contamos que somos una red federal que significa una red de directivos de instituciones educativas que se fundó en el 2018, pero tuvo más fuerza este año a partir de que se empezó a alargar la revista que se llama Gestión Educativa. Y en donde compartimos varias propuestas y proyectos, ¿sí? Y este año también se lanzó, armamos con un grupo de directivos de todo el país un café que lo denominamos Café Directivos, y donde hacemos encuentros con distintos profesionales, académicos, y en el que nos encontramos compañeros por Zoom y hacemos una entrevista, unas charlas sobre diferentes temáticas. En estos ciclos nos han acompañado, por un lado, Rebeca Nishovic, también ha estado Mauro Di María, Julio Gun, y en esta oportunidad nos va a acompañar Marta Tenuto. También les queremos contar que esto también se transmite por el canal de YouTube, que nos pueden seguir en forma directa. Así que yo le voy a dar la bienvenida a mis compañeras, a mis compañeros y a Marta Tenuto, que hoy nos acompaña. Bueno, en principio, de mi parte, muchas gracias por la invitación. Es un honor, para mí, bueno, quienes me conocen saben que me resulta muy divertido encontrarme con otros, porque creo que es un desafío y que, por lo tanto, nos obliga a revisar algunas de las cuestiones. Vamos a trabajar a partir de algunos de los temas que me enviaron. Algunos son para una extensa charla, pero bueno, vamos a tratar de por lo menos dar algunas puntadas de ideas. No sé si les vamos a contar algo que es una parte de una intimidad. Nosotros vamos a hacer una especie de trabajo colaborativo, es decir, Paula me va a ayudar a pasar la presentación porque mi computadora se ha negado a compartir pantalla. Así que con Paula vamos a hacer una especie de dueto para la presentación. Bien, arrancamos entonces. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Acá les dejo mi mail. En general yo, a no ser que esté en alguna otra actividad que está tapándome de actividades, pueden escribirme y también pueden ir al Facebook. En general subo materiales y pongo distintas actividades que realizo. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Ahora les voy a contar brevemente, porque no tiene por qué todo el mundo conocerme, cuál es mi formación y cuál es mi desarrollo profesional. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Yo soy, este es el esquema que pensé a partir de lo que Diana me envió acerca de qué esperaban que trabajemos hoy. Entonces primero me voy a presentar, después les traje un cuento para comenzar. Después vamos a trabajar cuáles son las escalas y básicamente vamos a hacer foco en la evaluación institucional, que era un pedido. Si bien van a ser unas pinceladas de ideas, porque lo que les voy a presentar es parte de un curso que di en Uruguay que se desarrolló a lo largo de varios días. Así que van a ser algunas pinceladas. Y después vamos a trabajar algo en relación con la evaluación para el aprendizaje o la revisión de la propuesta formativa. Para finalizar, si quieren, podemos charlar sobre la familia. Me pareció que esa era una conversación más informal, que era un pedido, pero creo que puede ir surgiendo a partir de lo que vamos viendo en esta presentación. Bien, en principio entonces me voy a presentar. Yo soy doctora en educación, pasamos a la siguiente, por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de San Martín. Soy magíster en educación por la Universidad de San Andrés, soy especialista en psicología educacional con orientación en docencia por el Colegio de Psicólogos, soy especialista en educación por la Universidad de San Andrés, seguimos. Soy licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en ciencias de la educación y profesora de ciencias de la educación
además de profesora para la enseñanza primaria. Acá les puse una foto para que vean que uno no nació de esta edad, sino que fue alguna vez joven, maestra, de lo cual me desempeñé durante 10 años, y tengo en este momento todavía a los estudiantes, esos niños, tengo esa niña en el Facebook, y me siguen llamando señorita maestra. Es decir, cuando yo recibo un mensaje que dice señorita maestra, ya sé que son mis estudiantes de primer grado que estuve hace 40 años. Bien, ahora seguimos. Soy investigadora, jurada y directora de tesis, profesora, he trabajado en primaria, secundaria, formación docente, en el grado, en el posgrado. Me especializo en evaluación de aprendizaje, pero también trabajo en evaluación docente y evaluación institucional. Seguimos. Acá estoy con una tesista. He participado como autora y coautora de varios libros y de diversos artículos. Coordino una página que está destinada a los docentes para los que quieran tomar de ella, es decir, es una página abierta, ¿sí? Y he escrito muchos artículos de la profesión. Soy consultora, expositora en congresos nacionales e internacionales, pertenezco a algunas comisiones editoriales, soy miembro fellow de algo que se llama recursos educativos abiertos, que es lo que estamos haciendo. Poseo más de 40 años de la docencia, siempre hago el chiste de que no saquen cuentas, y me desempeñé en Argentina, Uruguay y México, ¿sí? Seguimos. A esta altura, la mayoría de la gente que no me conoce, ¿no? La anterior, cree que solamente me dedico a trabajar, entonces siempre traigo una imagen de mi marido, que es parte de mi currículum, 34 años de casada, y de mi hija, que tiene 33 y vive en México y es documentalista. Entonces, bueno, para que vean que, además, bueno, veo los auténticos decadentes y otras cosas en la vida, además de estudiar y trabajar. Bien, ahora sí, ahora nos vamos al cuento. El cuento tiene 3 diapositivas, así que a medida que vamos avanzando, cuando llegamos al fin, lo que te pediría es que sigamos. El cuento dice lo siguiente: hace algunos años no se conocía el empapelado en las paredes, pero sí la humedad sobre los muros pintados a la cal. Frente a mi vieja camita de jacarandá, las lluvias fueron filtrando, para mi regalo, una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares, capaces de suplir las flores y los paisajes del papel más abigarrado. En esa mancha yo tuve cuanto quise. Descubrí las islas de coral, encontré el perfil de Barba Azul y el rostro anguloso de Abraham Lincoln. Tuve el collar de lágrimas de Arminda, el caballo de Blancaflor y la gallina que pone los huevos de oro. Vi el tricornio de Napoleón, la cabra que amamantó al desdichado de Brabante y las montañas echando humo de las pipas de cristal que fumaban sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o adivinaba cobraba vida en mi mancha de humedad y me daba su tumulto o sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme, todas las mañanas, generalmente, ya me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos maravillosos. Yo le decía, con las pupilas brillantes, tomándole las manos: mamita, mira aquel gran río que baja por la pared. ¿Cuántos árboles en sus orillas? Tal vez sea el Amazonas. Escucha, mamita, cómo chillan los monos y cómo gritan los guacamayos. Ella me miraba espantada. ¿Pero qué es? ¿Es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro? Oh, Dios mío, esta criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis. Pero mi padre movía la suya entre dubitativo y sonriente y contestaba, posando sobre mi corona de trenzas su ancha mano protectora: no te preocupes, Isabel, tiene mucha imaginación, eso es todo. Y yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuanto apetecía mi imaginación. Una tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto a Yango, el pintor. Tenía un gran balde lleno de cal y un pincel grueso que introducía en el balde y pasaba luego concienzudamente por la pared, dejándola inmaculada. Un día me encontré de pie en el umbral del cuarto. Contemplé un instante atónita, casi sin respirar, la obra de Yango, que para mí tenía toda la magnitud de un desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido, y con ella mi universo. Ya no tendría más ríos ni selvas. Inflexible como la fatalidad, Yango me había desposeído de mi mundo. Algo, una sórdida rebelión, empezó a fermentar en mi pecho como una burbuja que, creciendo, iba a ahogarme. Me abalancé frenética hasta donde me alcanzaban los brazos, con los puños cerrados. Yango abrió una bocaza redonda como una O de gigantes. Sí. Ladrón,
Eres un ladrón, Django, no te perdonaré nunca, ni a papá ni a mamá que te mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Te odio, los odio a todos. El buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como solo he llorado después cuando la vida, como Django el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Tan desconsolada e inútilmente, porque ninguna lágrima rescata el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece. Ay, yo lo sé bien. Seguramente algunos de ustedes, que son de mi generación, han leído a Chico Carlo. Chico Carlo es un texto de 1944 de la poeta uruguaya Juana de Ibarburu, que falleció hace relativamente poco tiempo. Entonces, sí, la siguiente. Yo elegí este cuento para comenzar porque ¿qué relación tiene con lo que nos sucede? Yo encontré una relación y los y las invito a pensar otras. El aislamiento social obligatorio ha modificado nuestras prácticas habituales y nos ha borrado la mancha de humedad. Ese territorio en que habitábamos y donde estábamos con nuestros estudiantes y nuestros colegas, el lugar de los sueños y el de los encuentros. Sí. Cuando se inició el aislamiento, a la demanda de pasar del escenario presencial al virtual, ¿qué hicimos los docentes? Respondimos como supimos y como pudimos, tratando de que los estudiantes permanecieran en sus ámbitos de estudio. Es decir, lo primero que hicimos es tratar de capturar su atención, tratar de acercarnos a ellos, ofrecerles distintas alternativas. ¿Qué nos pasó en un principio? Fueron tantas las actividades que les propusimos que casi morimos en el intento, una sobreabundancia de actividades para estudiantes y para docentes. Sí. En este momento, entonces, lo que los y las invito es pensar que de alguna manera tenemos que hacer un duelo. Es decir, lo que hacíamos antes de este suceso, en el que estamos todos embarcados, ya no lo podemos hacer. Hemos perdido de alguna manera esas relaciones con los otros, el abrazo, el contacto, eso ya no lo tenemos. Es decir, hay algunas cuestiones que vamos a tener que esperar para encontrarnos. Tampoco es posible pasar de la instancia presencial a la virtual sin hacer algún tipo de mediaciones, porque ya habremos visto que tienen problemas. ¿Por qué traigo el tema del duelo? Porque en realidad el duelo es algo que nos pasa durante toda nuestra vida. Perdemos el cuerpo infantil de la infancia, nos separamos de alguien, y en este caso perdimos los abrazos, y a veces podemos llegar a sentir cierta tristeza indeterminada. El duelo es una experiencia, pero esta experiencia no es patológica. Entonces los invito y las invito a pensar que este sentimiento de pérdida que tenemos todos, en realidad es lo esperable cuando algo perdemos, y que esperamos que sea lo más transitorio posible y que rápidamente volvamos a tener aquello que por ahora no tenemos. La siguiente. Entonces, nosotros lo que hicimos, yo lo que descubrí, en realidad, si ustedes me preguntan qué soy, yo les voy a decir docente. Es decir, yo soy directora en un doctorado, soy directora en una especialización en docencia en ciencias agropecuarias, digamos, tengo distintos cargos de gestión, trabajo como docente en maestrías, en doctorados, en el grado, pero si ustedes me preguntan, yo soy docente. Lo que a mí me pareció, y creo que de alguna manera Diana recoge este mensaje que puse en Facebook, es que en general lo que nos ha pasado últimamente es que escuchamos a muchos especialistas. Sin embargo, escuchamos poco las voces de los docentes. Entonces lo que hice fue preparar una encuesta de 10 preguntas y utilizar algo que se llama bola de nieve. Es la manera de recolectar datos a nivel metodológico. También enseño metodología. Entonces, ¿en qué consiste la bola de nieve? Yo le pido a alguien que conozco, en este caso le pedí a estudiantes que tenía en un curso que di en el Garrahan, porque soy asesora pedagógica de cursos a distancia en la Fundación del Hospital Garrahan. Entonces a los estudiantes del curso les pedí que si ellos contestaban las preguntas y si podían pasársela a otros que las contestaran. Al término de 48 horas teníamos 250 respuestas. Después la puse en mi Facebook, no mucho más, y obtuvimos 540
respuestas. Es decir, con un rápido pedido, los docentes respondieron contándonos qué les pasaba. Una de las cosas que les preguntamos es si haría lo mismo que hizo en estas circunstancias. Y el 70% dijo que sí, que haría lo mismo. Es decir, si esta circunstancia se repitiera, haría lo mismo. Y el 30% restante dijo que no haría exactamente lo mismo, porque en realidad, como se capacitó, ahora tenía más herramientas para poder trabajar. Entonces, la primera cuestión que quiero compartir con ustedes es la idea de las voces de los docentes. En mi tesis doctoral yo trabajo sobre las voces de los estudiantes, pero el constructo voces de los docentes no es algo que esté desarrollado. Así que en realidad estamos trabajando sobre esta idea de que hay que apelar a los docentes y no a otros que nos digan qué dicen los docentes. Entonces acá escuchamos a las voces de los docentes. Bueno, entonces, eso fue lo que nos dijeron los docentes. Es un tiempo donde hicieron lo que sabemos hacer, hicimos lo que es enseñar. En algunos casos descubrimos, también los docentes, no sin sorpresa, que la sociedad se sorprendió un poco de la cantidad de tareas que nosotros realizamos y ahí empezó cierta valoración de la tarea de los docentes, de los equipos directivos, de lo que se hace en las escuelas. Nosotros escuchamos ahí y me gustaría saber, después cuando abramos a lo mejor algún tipo de pregunta, ¿qué opinan ustedes? Es decir, ¿qué piensan? ¿Que fue así? ¿Que fue de otra manera? ¿Qué hicimos? ¿Sí? Bien, la siguiente. Bueno, entonces el título que me ofrecieron es La nueva normalidad. Y como yo, entre otras cosas en la vida, soy psicóloga, lo primero que hago es preguntarme sobre los términos. Entonces, la palabra normalidad viene de la estadística, de lo normal. Entonces, lo que no es normal aparece como anormal. Y se sostiene en la idea de que hay reacciones típicas y usuales. Entonces, es un término para cuestionar, por lo menos, para pensar qué es lo normal. Y entonces acá, en lugar de normalidad, les ofrezco una alternativa que a mí me parece mejor, que tal vez no logremos instalarla o producirla y reproducirla, pero creo que deberíamos hablar de renovadas prácticas sociales y educativas, y no tanto de normalidad, ¿sí? Milvia Verón dice que haría mejor porque no repetirían los errores. Claro, son las dos caras de la misma moneda, porque en realidad lo que uno puede decir es, haría otra cosa porque aprendí algo. Y el resto lo que dice es, haría lo mismo en circunstancias similares, porque hice lo mejor que pude. En esas circunstancias, con los elementos que yo tenía, hice lo mejor que pude. Entonces ven que lo que responden los y las docentes es, con los elementos que tuvimos, hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, bueno, en vez de nueva normalidad, yo los invito a llamar renovadas prácticas, sociales, educativas, etc. Bien, seguimos. ¿La siguiente? Bueno, entonces nosotros sabemos que en las escalas de la gestión del currículum tenemos las escalas de las políticas, que se inserta, porque estamos insertos en un contexto internacional, sobre la cual no voy a hablar ni nacional ni internacional, y después tenemos la escala de las instituciones y la escala del aula. Nosotros ahora vamos a hacer foco en la escala de las instituciones y después vamos a entrar a la escala del aula. La siguiente. Yo estoy tomando para hablar de las escalas a una propuesta de Flavia Terilli, que dice que en lugar de hablar de grados de concreción del currículum, que a veces lo que pensamos es como que se va perdiendo en las distintas escalas, hablemos de escalas, y porque lo que también estamos tratando de mostrar o de hablar es la idea de una mirada productiva, en lugar de una mirada normativa, que mira un ideal y ve la distancia. Entonces, si nosotros pensamos en la escuela, no solamente deberíamos pensar en lo que tenemos como procesos de gestión institucional, pedagógica, administrativa, organizativa y demás, sino que también hay otros temas que van a atravesar la escuela. De hecho, un autor que se llama Caes, René Caes, que es quien reconoce como José Blecher el maestro. René Caes es un francés. Es el que habla del sufrimiento institucional, del pasar en silencio, del derecho de piso, digamos, es toda la línea del análisis institucional francés.
Entonces ellos lo que tratan de mostrar es que las instituciones nos preexisten, pero que no pueden vivir sin nosotros. Es decir, sin nosotros solo hay edificio. De hecho, ahora están los edificios y no estamos nosotros. Entonces la institución excede el edificio, no es solo el edificio. Y ahí hay una serie de temas que podríamos trabajar, y como hoy le comentaba, en realidad esto pertenece a un curso que lleva varios días, pero podríamos pensar que en una escuela hay una historia institucional, hay un mito fundacional, es decir, hay alguien que dice, bueno, sí, nosotros iniciamos esta institución, o se inició de esta manera, los padres fundadores, las figuras centrales, hay una cultura que podríamos analizar, hay cuestiones vinculadas a la autoridad, la participación, el clima, y las cuestiones vinculadas a la gestión, que son las que usualmente analizamos. ¿La siguiente? Bien, entonces, en la institución nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo a qué llamamos evaluación. Si ustedes miran, las conceptualizaciones que hay sobre evaluación son diversas. A lo largo de los años, y a lo mejor algo de esto puede haber mencionado Rebeca, los distintos autores han contribuido haciendo distintos aportes sobre la evaluación como juicio, la evaluación como comunicación, y sería interesante que institucionalmente nosotros pongamos en claro, revisemos nuestros supuestos sobre qué es la evaluación. También es importante que si decidimos hacer una evaluación institucional, todos los actores tengan claro cuál es el sentido, qué va a aportar esa evaluación. Y además, ¿para qué? En general pensamos en un cambio, pero el tema del cambio es un tema que tenemos que tener claro. ¿Para qué queremos cambiar? ¿En qué dirección? Porque a veces creemos que el cambio es en sí mismo positivo, pero el cambio puede ser positivo, en la dirección deseada o en la dirección opuesta a la deseada. Por lo tanto, el tema del cambio es un tema a trabajar. Bien, la siguiente. Bueno, entonces acá lo que podríamos ver es que las instituciones, en realidad la evaluación en las instituciones, yo le puse de y en las instituciones, porque evaluamos a la institución y evaluamos de y en, podríamos pensar que tienen distintos propósitos. Alguno puede estar orientado al desarrollo institucional. Hay una línea teórica, es decir, hay otra parte de la biblioteca que va a decir, no, para la rendición de cuentas. Entonces tenemos ahí distintos sentidos de la evaluación institucional. También sabemos que hay evaluación externa e evaluación interna. Yo lo que estoy pensando no es en una evaluación externa, sino aquella que realiza la institución para sí, no para dar cuenta de otro. Y después hay distintos métodos para relevar esta construcción. A ver, dice, profesora, ¿qué opina de la familia educa, la escuela enseña? Bien, ahora lo retomo. Bien. Y hay distintos métodos para relevar los datos de manera más cualitativa y más cuantitativa. ¿Sí? Siguiente. Voy a anunciar los objetivos posibles y después voy a retomar lo que pregunta la colega. ¿Sí? Entonces, los objetivos posibles de una evaluación institucional, que están en 2 diapositivas, podría ser el aumentar la participación. A lo mejor decimos, bueno, en la gestión identifican que hay un problema vinculado con la participación, ya sea de los actores institucionales como de la comunidad. Podría ser el perfeccionamiento, promover una actitud positiva para un trabajo más colectivo, más colaborativo, ¿sí? La siguiente. Cambiar esfuerzos individuales por esfuerzos colectivos. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando nosotros realizamos una práctica innovadora y la hacemos solo en nuestro curso, si eso no lo trabajamos a nivel institucional, es una práctica que como es personal, a lo mejor se pierde. Entonces es deseable que esa práctica se extienda a otros cursos, o bien cuando la gestión tiene prácticas muy interesantes, pero no logra trabajar con los equipos, es probable que esa persona se jubile, se vaya a la institución y también se pierda. Entonces hay que transformar los esfuerzos individuales en esfuerzos colectivos. También podríamos pensar que nos interesaría que los actores desarrollen determinadas capacidades, como estas, o la capacidad de mirarse a sí mismo. Bien, el principal tema acá es que nosotros tenemos que elegir los objetivos.
sabemos que si los objetivos están impuestos, es mucho más difícil los cambios. Entonces, a nivel institucional, lo primero que hay que hacer es reunirse, formar un equipo y formular cuál es el problema. Para esto hay distintos recursos, como por ejemplo el árbol de problemas. Pero es algo que hay que determinar primero. Si no tenemos el problema, es decir, a qué situación, problema no es en tanto algo negativo, sino que es una situación a la cual queremos dar respuesta para mejorar. Entonces, ¿qué podría ser? Esto podría venir porque es impulsado por autoridades, podría ser que busquemos indicadores de calidad, pero a mí me parece, ¿sí?, que la última opción es la mejor, que es una evaluación como oportunidad para la mejora institucional. Entonces ahora voy a responder a las preguntas. En general, los términos educación y enseñanza son términos que deberíamos definir. Si ustedes miran textos de otros países, van a ver que ellos hablan de instruccional, un diseño instruccional. Nosotros no usamos ese término, usamos el término enseñanza y no instrucción, un poco para distanciarnos de una idea más de, lo vemos más como adiestramiento. Entonces, en general nosotros hablamos de educación. Particularmente creo que nosotros educamos, enseñamos, sí, los contenidos, lo que vamos a hacer, pero también que enseñamos más allá de, no solamente lo que dice Tadeo da Silva y Jackson, que enseñamos algo que no planificamos como el currículum oculto, sino que enseñamos más allá de eso. Yo soy coordinadora en un doctorado y, sin embargo, las prácticas que tengo con los estudiantes del doctorado es de seguimiento muy próximos. Hoy me escribieron precisamente un mail contándome esto desde la institución donde ellos están, que ellos me ven como una maestra, es decir, es muy próximo lo que hacía en primaria, siguiendo a los estudiantes, preguntarles cómo están, si les va bien, si tienen dificultades, trabajar con los docentes que están a cargo de ellos. Ustedes en la gestión seguramente les pasará lo mismo. La tarea de la gestión no se reduce a lo administrativo ni a lo organizativo. Hay un trato humano donde también enseñamos formas. Es decir, nosotros enseñamos un qué, que está vinculado con los contenidos, pero también enseñamos un cómo. La forma, el trato, la forma de relacionarnos con los otros, también hay algo que ahí estamos trayendo en el ámbito de la escuela. Esto es lo que pienso yo. Patricia dice, es maestra de apoyo y el lazo con las familias es lo más positivo. Porque además, con las familias, nosotros tenemos una brillante oportunidad, que es trabajar con esos sectores, y algunos sectores que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de recibir una educación tan sistemática como nosotros, y podemos darles orientaciones desde qué leerles todas las noches en lo posible, qué cuentos serían los mejores para sus niños si están en los primeros grados. Es decir, hay un trabajo de relación con las familias que también enseña. Eso es lo que creo. Y acá Diana dice, ¿cuáles son las opciones que se observan en la evaluación? Bien, acá vamos a ver algunas cuestiones para ver. El tema de la evaluación institucional es un tema, como les dije, complejo, es para muchas horas. Y el tema más difícil de identificar es el problema. Es decir, ¿por qué? Porque hay algo vinculado al cambio, que a veces lo que se quiere hacer son cambios revolucionarios, y yo en general sugiero que hacer cambios progresivos. Es decir, nosotros podemos ponernos hacia dónde vamos y después ir viendo cómo vamos a monitorear esos cambios, es decir, ver si van cambiando y qué acciones tenemos que hacer para dirigirnos a eso. Acá, ¿qué dice en realidad la teoría? Dice que las mayores dificultades nos encontramos porque muchas veces la escuela es una caja negra, en el sentido de que no se sabe qué pasa dentro. Que algunas instituciones tienen una cultura institucional más tradicional, o la de los papeles puede ser, o la familiar, digamos, hay distintas culturas, y que por lo tanto hay algo a lo mejor a trabajar o no en relación a esas culturas. Que hay resistencias de distinto tipo, por distintos motivos, no tengo tiempo, esto ya lo vimos antes, digamos, podríamos apelar a una diversidad de cuestiones. Y que a veces lo que uno ve es que no participan todos los que quisiéramos que participen. En principio,
la participación generalmente es progresiva, porque no podemos esperar que todos adhieran fervientemente en un inicio a nuestras propuestas. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, entonces, ¿cuáles son los posibles errores que tendríamos que estar alertas cuando hacemos algún tipo de evaluación institucional? Que se convierta en un ejercicio burocrático, es decir, que tengamos muchas adhesiones al principio, pero que después vemos que eso no se traduce en las prácticas institucionales y que por lo tanto se termine siendo algo para cumplir, ¿no? Como decía Samaja, por cumplimiento, que mientras cumplo, miento. Que no haya planes. ¿Por qué es importante que la existencia de planes de mejora? Porque los planes de mejora marcan actores, responsabilidades, acciones, tiempo, formas de monitoreo, es decir, me da un repertorio de cuestiones que yo puedo ir chequeando, ¿no? Y la otra cuestión es que ausencia de etapa de sensibilización. Quiere decir que a nosotros nos parece maravilloso que hagamos una evaluación institucional y vamos a la escuela y decimos, bueno, ahora vamos a... Y no hicimos una etapa donde le mostremos a los otros actores que efectivamente es algo positivo para la institución. Si esto no lo hacemos, tenemos un rechazo de un porcentaje de los actores asegurado, ¿eh? Entonces, la etapa de sensibilización es muy importante. ¿Sí? Sigamos. Entonces, antes de iniciar el proceso, comparto algunas preguntas que podríamos hacernos. ¿Qué se va a evaluar? Es decir, ¿por dónde vamos a iniciar? El qué está relacionado con el problema, es decir, identificamos qué. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Van a estar todas las dimensiones involucradas? Ahí empiezan los... Vamos a focalizar en la pedagógico-didáctica o la enseñanza-evaluación, depende en la jurisdicción que nos encontremos, cómo se denomina. ¿Quiénes van a participar? Todos. Vamos a hacer en realidad un grupo y vamos a partir de eso, sensibilizar a los demás y que va a haber un grupo que pueda ir monitoreando, o todos van a tener la misma participación y ahí es más difícil que se vaya realizando ese proceso. ¿Ven? Entonces, al principio, pensar en un grupo pequeño, ¿eh? Y ahí es quién arma el grupo. Ven que cada una de estas cosas tiene decisiones. ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo vamos a relevar la información? ¿Vamos a hacer entrevistas? ¿Vamos a hacer encuestas? ¿Vamos a observar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a ver la participación? Sí, sigamos. Entonces, hay algo que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros pensamos en un cambio, hay que pensar los dos escenarios. No solamente el escenario que queremos, el escenario ideal, sino también el catastrófico. Y, sobre todo, identificar cuáles son los problemas. El tiempo es una variable que interviene. Yo ahí les puse una imagen de Dalí, que es esa imagen donde los relojes se derriten. Cuenta la leyenda, en realidad, contaba Dalí, que él para hacer estas pinturas se inspiró en unos quesos que se derretían al sol, y que entonces, como el tiempo, pensó que el tiempo era como esos quesos que se iban derritiendo. Bien, sigamos. Para ponerle un poco... Yo acá les presento 4 fases de autoevaluación posibles. Podríamos sacar y poner más elementos, pero por lo menos estas 4 fases tendríamos que pensar. En principio, la sensibilización. ¿De qué se trata la propuesta? ¿Cómo la difundimos? ¿Cómo conformamos este equipo que va a llevar adelante, monitorear, propulsar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el cronograma? Porque hay un tema que es el cronograma. Si nosotros no ponemos tiempos, es muy difícil que se pueda hacer, porque siempre hay otra cosa que nos gusta más que hacer una autoevaluación, y que por lo tanto siempre lo postergamos para después, ¿no? Es como hacer la tesis, ¿vieron? Que siempre puede estar en otro momento. Después tenemos la recolección de los datos, pensar en qué instrumentos vamos a usar, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer observaciones, quiénes la van a hacer, pero acá ya tenemos que tener el problema identificado, es decir, tenemos que ver el problema, a lo mejor hay un problema general vinculado a la dimensión pedagógico-didáctica, que es muy importante tener en cuenta, porque a veces el problema se focaliza en cuestiones periféricas, y a nosotros nos importa, como es una escuela, que esté focalizado en la dimensión pedagógica y didáctica. Se elaboran los instrumentos, se analiza la información, y cada tanto siempre se hace una devolución sobre, ven que si bien son distintos momentos, hay que hacer cortes ahí. Se va relevando y se va contando de qué se trata, se van identificando logros y desafíos.
¿Por qué logros y desafíos y no solo desafíos? Porque lo que está bien no hay que cambiarlo, hay que cambiarlo aquellos que son los desafíos para el cambio, ¿sí? Y el cuarto momento, que es el que viene ahora, es el diseño del plan. Como les decía antes, es importante tener un plan, no de manera burocrática, sino con objetivos, con indicadores. Los indicadores responden a la pregunta, ¿cómo me doy cuenta que esto se está realizando? Con un cronograma, un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es el que ponemos todas las tareas y después ponemos todas las fechas y los vamos coloreando. Eso se llama diagrama de Gantt. Con la previsión de recursos, con la asignación de acciones o de papeles a cada uno de los actores, y ahí yo lo subrayé pensando cómo lo monitoreo. ¿Por qué? Porque si yo realizo las acciones y no chequeo, no miro a ver si efectivamente se van desarrollando, me puede pasar que cuando termine el proceso me doy cuenta que en realidad algo de esto no se hizo, pero que ya pasó el momento. Entonces tengo que tener modos de monitorear las acciones. Bien, sigamos. Esto, como verán, tiene cada punto para un desarrollo, por eso yo les dije que son títulos. Entonces, primero estamos en la situación presente, hay acciones que nos van a llevar a la situación deseada. Esa situación deseada es la que nosotros tenemos que anticipar. Esa imagen objetivo, diríamos, de planificación estratégica hacia la cual vamos. En este contexto tenemos que considerar dos variables importantes, como dirían estos autores, que son el monitoreo y el tiempo. La variable tiempo es una variable a tener en cuenta, ¿sí? Sigamos. Bueno, entonces algunos autores que trabajan sobre la ruta del cambio, lo que dicen es, primero definimos el cambio, cuál es el cambio deseado, cuál es el problema, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros supuestos, es decir, qué pensamos sobre esto, porque si no ponemos explícitamente los supuestos, a veces se filtran en nuestras acciones. Entonces, ¿qué suponemos que pasa? ¿Cuál es la respuesta a esto que vamos a tratar de dar a lo largo de este proceso? Analizar el contexto, analizar qué cuestiones son facilitadoras y cuáles no, ver cuál es la ruta del cambio, es decir, cómo vamos a trabajar, cuáles facilitan y cuáles obstaculizan. Si bien los autores no hablan de los obstáculos, yo creo que hay que poner los obstáculos, los indicadores que dijimos antes, como me doy cuenta, y monitorear. Bien, acá tengo una pregunta. Dice, profesora, su opinión cuando la evaluación por medio de la conectividad, pensando en la planificación dada en diferentes escenarios. Ladra alguien en algún lugar y mi perrita responde. A ver, pensando en la planificación en distintos escenarios, ¿qué sería? Ahora vamos a ver qué cuestiones deberíamos revisar. Si yo no te doy respuesta a esto, vos me decís. Bueno, entonces acá un chiste para aflojar un poco. Sochi. Mi perrita se llama Sochi, que es de mi hija. ¿Ayer lleva H? Me pregunta, no. ¿Y hoy? Sí. ¿Cómo cambian las cosas de un día para el otro? Se pregunta, ¿no? En esta versión más. Bueno, sigamos. Bueno, entonces nosotros dijimos que hay una escala de las políticas, una escala institucional, y ahora vamos a entrar a la escala del aula. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer foco en evaluación de aprendizajes hacia el final, vamos a hacer foco en evaluación de aprendizajes. Es decir, nosotros como docentes, cuando enseñamos, realizamos por lo menos 3 operaciones. Seleccionamos los contenidos, los organizamos y los secuenciamos. Entonces, de todo el repertorio de lo posible para dar la charla, en virtud de lo que me decían que les interesaba, yo lo que hice fue organizar esos contenidos bajo alguna secuencia, que en este caso, como ustedes habrán visto, fue de lo general a lo particular, y ahora voy a hacer zoom o foco en evaluación de aprendizajes, pero antes de eso voy a pasar por otras orientaciones vinculadas a planificación, y espero dar respuesta a María Berta Mercado, según veo acá. Bien, sigamos. ¿Qué pasa en principio con nuestros supuestos sobre la evaluación? La evaluación, ustedes saben que se ha desarrollado a lo largo de la historia, pero quiero compartir con ustedes una idea de que algunas de esas prácticas no quedaron en el tiempo, sino que perduran en la actualidad y dejan marcas. Es decir, nosotros fuimos socializados a lo largo de nuestra trayectoria escolar y las formas de socialización en relación a la evaluación
ha dejado marcas en lo que sentimos, pensamos, en lo que nos pasa sobre la evaluación. ¿Sí? La siguiente. Los autores que trabajan sobre evaluación dicen que, acá les puse un dibujito, la evaluación comienza en la China de la unificación, allá por el 1500, en la forma de la administración china, y ahí lo que se decía era que se seleccionaba a los, antes de Cristo, a los hombres eruditos y de buenas costumbres. Es decir, los autores actuales están mostrando un hito, ¿no? que es un mito sobre los orígenes, porque tampoco sabemos que fue así, no sabemos, puede haber pasado muchas otras cosas en otros pueblos, pero los autores se ubican ahí, en China. Y en China, como un proceso de selección, por lo tanto hay algo muy importante que nos está trayendo a esto. La evaluación como proceso de selección sigue presente. De hecho, por ejemplo, en China, el ingreso a la universidad está atravesado por un proceso fuerte de selección, donde se le toma un examen en chino mandarín. Ustedes saben que el chino tiene, no es solamente el chino mandarín que nosotros conocemos, que se toma toda China, donde todos tienen que hablar chino mandarín, y que los estudiantes no tienen las mismas oportunidades, porque los que no aprendieron chino como lengua materna, tienen que aprenderlo para el examen. Entonces, es un proceso de selección. Fue también pensado como competencia. Si ustedes miran las Olimpiadas, entonces lo tenemos como instancia de control. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, saquen una hoja, como instancia de control sobre nuestros actos? Como lugar que nos ponen a prueba, como lugar del etiquetamiento. Hay investigaciones diversas, Bourdieu, Kaplan, muchos han estudiado sobre estos, como dice el título del texto de Karina Kaplan, que es buenos y malos alumnos, descripciones que predicen. Pero también como un espacio de construcción colectiva, que es lo que esperamos que fuera en este momento. Bien, pasamos. Y yo acá puse un dibujito, perdón, Paula, puse un dibujito porque me pareció en la anterior que de alguna manera ahí es una idea de que a veces nosotros este espacio de construcción colectiva es eso donde vamos tratando de ordenar, desenrollar, ¿no? Este ovillo que a veces tenemos en nuestra cabeza, y es un otro el que nos ayuda en ese proceso. Bien, ahora sí, Paula, gracias. Perdón por volver para esto. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de esta charla? Es pensar los cambios desde propuestas productivas. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a partir, por ejemplo, en la institución, de nuestro objetivo, de nuestro problema, no de un ideal, y de ese, en relación con ese ideal es que tomo decisiones, para tratar de favorecer la toma de decisiones, que es una de las definiciones de la evaluación. La evaluación es un proceso sistemático donde relevo información para la toma de decisiones. Entonces ahí es otro tema. Siempre que nosotros pensamos en un cambio, hay que pensar el tiempo. La variable tiempo es algo que sugiero tener fuertemente en consideración. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, ahora vamos a volver sobre el tema podemos ver sobre la conectividad. Bien, entonces, yo acá estoy trabajando sobre evaluación, diferenciándola de acreditación. Así que ahí vamos a poner un punto. Ahora, ¿qué propuesta de evaluación? Una propuesta de evaluación contextualizada y de proceso. Fíjense que no estoy hablando de evaluación sumativa, sino que estoy hablando de proceso, no estoy hablando de sumativa y formativa. ¿Por qué? Porque, como diría Katharina Weinerman, los términos traen la teoría. Sumativo y formativo viene del conductismo, que decía que la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, es una suma de partes. Entonces nosotros vamos a hablar de evaluación contextualizada, evaluación para el aprendizaje, evaluación de proceso, en lugar de utilizar estos otros términos. ¿Cómo es esta evaluación contextualizada? Con consignas propias, cercanas al contexto social, al contexto profesional, al contexto de lo que sucede, y no con esas consignas que a lo mejor muchos de nosotros recibimos en nuestra tierna infancia, que eran consignas más escolares, que tienen menos sentido y que solo tienen sentido para la escuela. Entonces, se trata de pensar en una evaluación próxima al contexto social. Por lo tanto, la enseñanza también tiene que estar basada en situaciones, que es esto lo que estoy trayendo. Es la idea que nosotros podemos
enseñar básicamente de dos grandes maneras, centradas en nosotros, la exposición. Yo estoy haciendo una práctica centrada en mí para decir que no, pero centrada en nosotros, o trabajando con los estudiantes y las estudiantes, con situaciones, con problemas, con casos, evitando esas consignas desprovistas de sentidos, de contexto, de destinatario. Entonces, en general, trabajar esto. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, la evaluación se planifica desde el inicio. ¿Por qué? Porque la evaluación recorre todo el proceso. La evaluación, por su grado de estructuración, que ahora lo vamos a ver, puede ser informal, semiformal y formal. ¿Por qué yo voy leyendo los chats que ustedes ponen sus inquietudes? Voy haciendo una evaluación de tipo informal, es decir, yo voy chequeando en qué medida lo que digo se entiende. Es decir, nosotros evaluamos de manera informal. Eso hay que diferenciarlo del momento de la acreditación, que es el momento donde se dice que se aprueba o no se aprueba. En ese sentido, es que nosotros vamos a pensar distintas alternativas de acuerdo a las propuestas de enseñanza. Nosotros vamos a tratar de pensar la evaluación informal, es decir, ver en qué medida los estudiantes están siguiendo, realizan las actividades, semiformal, que son las actividades, las tareas, la participación en la plataforma con quienes lo tienen, y formal. Entonces, evaluación no es sinónimo de formalidad. Evaluación es un proceso que acompaña a la enseñanza. Cuando digo que no hay evaluación, lo que estoy diciendo es que no hay evaluación formal. Pero ven que la evaluación no es solo formal, ni tampoco es sinónimo de acreditación, que es el proceso final. Entonces, en general lo que tenemos que revisar son los objetivos, porque tuvieron mala prensa durante mucho tiempo, pero debería quedarnos claro qué esperamos que los estudiantes logren. En Córdoba, por ejemplo, los contenidos y aprendizajes que están bien focalizados, porque hablan de alguna manera que esperamos también cómo vamos a enseñar. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, trabajar la herramienta de la planificación como una herramienta, pensar en esta evaluación en estas tres instancias, pensarla como propuesta, como proceso, y no como sumativa y formativa, como les decía recién, porque ambos términos vienen del conductismo, sumativa para hablar de final y formativa, porque como el conductismo cree que controlamos el aprendizaje, en la década del 60, Bloom toma de Scriven el término formativa, porque él le dice al docente que tiene que chequear a ver si los estudiantes están aprendiendo, porque si no tiene que revisar su planificación. ¿Sí? Bien, entonces acá dice, bien, claro, porque el tema es que la evaluación está vinculada fuertemente con la enseñanza. De acuerdo a qué y cómo enseño, es qué y cómo evalúo. Por lo tanto, la evaluación está contextualizada y está fuertemente anclada en nuestra propuesta de enseñanza. Y ahí lo evaluado hasta lo formal va a ser novedoso, es decir, para que los chicos puedan transferir eso, pero no va a ser nuevo. Si yo trabajo de una manera, de la misma manera, voy a trabajar en la evaluación, en todas sus instancias. ¿Sí? Bueno, y acá podemos pensar en un plan de evaluación, que viene a continuación. El plan de evaluación es una anticipación. Alicia de Camillioni habla de un programa de evaluación. A mí me gusta más plan para que no se confunda. Entonces, nosotros tenemos evaluación, se llama por su grado de estructuración, informal, los intercambios, semiformal, el trabajo en foros, las tareas, las actividades, todo lo que hacen los estudiantes que no sean las pruebas. Las pruebas pueden a su vez ser orales, escritas y de desempeño. O bien, otra clasificación puede ser estructuradas o no estructuradas. Las estructuradas pueden ser orales, escritas y de desempeño, y las no estructuradas pueden ser orales, escritas y de desempeño. ¿Y qué podemos usar nosotros para ser más justas y más justos en nuestras calificaciones en el caso de que necesitemos calificar, o bien que queramos hacer algún tipo de retroalimentación? Podemos usar listas de cotejo, escala de apreciación y rúbricas. Claro, ese es el tema, Patricia, que la evaluación informal es permanente y constante, por lo tanto, no podemos decir que no hay evaluación. Lo que podemos decir es que no hay evaluación formal, pero no hay evaluación, porque además es un mensaje que la población y los estudiantes en particular van a creer que este proceso no se va a dar, y nosotros necesitamos de la evaluación informal y de la evaluación semiformal
para ver el proceso de enseñanza, sino más allá de que vamos a necesitar de la evaluación formal cuando pensemos en calificaciones. Entonces tenemos las informales, las semiformales y las formales. Ahora vamos a entrar a las formales, ¿sí? Bueno, entonces les preparé, yo trabajo en general un gráfico que armé alguna vez en mi vida, el siguiente, que muestra la complejidad del armado de un instrumento de evaluación. Nosotros, como les dije antes, incluimos la evaluación desde el inicio, porque también tenemos que pensar cómo van a ser esas devoluciones a los estudiantes. Después seleccionamos los contenidos, armamos unas tablas de cruce entre los desafíos, los contenidos, los objetivos, cuántos, qué proporción, y después recién diseñamos el instrumento. Es decir, para elaborar el instrumento nosotros tenemos que previamente seleccionar los contenidos. Recuerden que la evaluación, los instrumentos deben ser confiables, válidos, útiles y prácticos, dice De Camillioni, y válidos, es que evalúa lo que pretende evaluar, pero además lo que dicen los libros es que hay una validez de contenido que es que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Como decía recién la colega, la evaluación informal está todo el tiempo, Patricia, está todo el tiempo, y en la enseñanza es la que me va a dar pistas sobre el instrumento de evaluación, porque las formas de la enseñanza son, recuerden, el qué y cómo enseño es el qué y cómo evalúo. ¿Seguimos? Entonces, ¿la siguiente? Bien, entonces, nosotros tenemos un plan de evaluación, van a escuchar hablar también de programa de evaluación, que podríamos diseñar en el inicio o en el inicio del cuatrimestre, no necesariamente para todo, a lo mejor para tomar un módulo, y pensar qué vamos a evaluar, cómo, con qué criterios y quiénes. ¿Qué nos permite el plan? Que no utilicemos un único instrumento de evaluación, porque después cargamos todo en esa prueba para la acreditación, en el caso de que pensemos la acreditación. Pero también nos permite ver de qué manera, qué instrumentos vamos a utilizar. Si vamos a usar un informe, a lo mejor una prueba escrita, una presentación oral, un coloquio. Todo va a depender del curso, el tema, los contenidos. Es decir, hay una serie de variables que ahí intervienen. ¿Sí? Bien. Sí, nosotros inclusive la devolución podríamos hacer devoluciones cualitativas durante el proceso y más cuantitativas cuando pensamos en la evaluación formal. Ahora, cuando armamos el plan hay algo que tenemos que tener presente, que es saber qué y cómo se enseña, porque esto está supeditado a las formas de la enseñanza. Ustedes me van a escuchar hablar insistentemente. ¿Por qué? Porque a veces la enseñanza y la evaluación, yo en general digo que tienen divorcio de hecho. Es decir, unas prácticas de enseñanza preciosas, hermosas, de participación, colaborativas, y cuando llego al momento de la evaluación formal, les tomo una prueba individual donde tienen que contestar preguntas que no hicieron nunca. ¿Por qué? Ahí vemos la influencia de las marcas, ¿se acuerdan de lo que les dije antes? De las marcas de la evaluación sobre nuestras prácticas. Bueno, ¿seguimos? Y ahora vienen algunas recomendaciones más. Entonces, planificamos alineando objetivos con actividades con evaluación, de acuerdo a qué espero, qué actividades realizo y qué evaluación hago. Armar un cronograma del curso. Recuerden que nosotros tenemos un tiempo limitado, entonces también pensar en un cronograma. Pensar en el tiempo, en las cuestiones vinculadas a la virtualidad nos va a demandar más tiempo. Armar el cronograma es vital para la virtualidad. Y si no nos organizamos, fracaso asegurado, les puse. Evitar el exceso de actividades, incluir las reglas de juego, es decir, cómo vamos a trabajar en nuestro espacio, si se puede, incluir una hoja de ruta, que yo muestro siempre una que hice para una maestría, que es la siguiente, donde les cuento, bueno, en este caso era para que trabajaran en una plataforma, entonces yo les puse paso por paso qué es lo que tenían que hacer. También podríamos incluir ahí qué actividades hacer, qué tendrían que leer. Cada uno puede armar su hoja de ruta. Bien, Patricia, las rúbricas son un excelente instrumento de registro. No son instrumentos de evaluación, aunque el 90% de la bibliografía lo dice. Si quieren, al final tomamos brevemente para hacer esta distinción, ¿sí? Para trabajar, sí, devolución, metacognición, todo. Entonces,
Recordar que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante, ¿sí? ¿Seguimos? Reconocer que el lenguaje no es transparente, trabajar fuertemente sobre nuestras consignas, revisarlas, mirarlas que estén claras, que los textos también sean oportunos para los estudiantes que estamos trabajando, trabajar en la línea de lo que se llaman las tareas auténticas, es decir, tareas contextualizadas, ¿sí? Siguiente. Y entonces para las consignas, algunas preguntas que nos pueden servir. Si las consignas son orientadoras, si indican lo que hay que hacer, si están redactadas de manera contextualizada, si responden a lo que estamos trabajando, si responden a la complejidad que tenemos. Sí, sigamos. Y acá, bueno, siempre uso este que me parece interesante para pensar que nosotros, nuestras consignas, usamos consignas de diferente tipo de desafío. Entonces no es lo mismo identificar, reconocer, localizar, interpretar, que relacionar. Por ejemplo, relacionar es un clásico de las pruebas. Es un clásico de las pruebas donde los estudiantes salen siempre mal, porque en general no lo enseñamos, ¿no? Como diría Bourdieu, nosotros los docentes creemos que el otro lo enseñó, y el otro cree que el otro, y así no lo enseñó nadie. Bueno, relacionar es complicado, complejo para los estudiantes, hay que enseñar. Y lo más complejo es crear, evaluar, analizar, juzgar críticamente, todos esos son más complejos. Entonces, también determinar, identificar este grado de complejidad. ¿Sí? Pasamos. Bueno, entonces acá, en general se está hablando de retroalimentaciones. A mí me gusta más hablar de devoluciones constructivas. Como les dije antes, el término viene con carga, y por lo tanto retroalimentación tiene un enfoque más mecanicista, y a mí me gusta mucho más hablar de devoluciones constructivas, porque están basadas en el diálogo, en el trabajo con los otros, donde trabajamos sobre el error constructivo, sobre qué cosas les podemos ofrecer, ¿sí? ¿Pasamos? Y están fuertemente especificadas qué es lo que queremos hacer, donde entregamos sugerencias, comentarios. Yo siempre cuento una anécdota. Yo cuando era maestra, en la década del 80, a los estudiantes les hacía una marca, y los estudiantes tenían que revisarlo y volver, iban y venían, ¿no? Y veíamos dónde estaba el error y demás. Y entonces una vez un alumno, que se llama Ricardo, que lo tengo también en el Facebook, me dijo: señorita, póngame mal. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque son las formas habituales. Segundo, porque es más sencillo para todos. Para el docente, póngame mal, se acabó. Y para el estudiante también. No creamos que cuando nosotros venimos con propuestas renovadoras o nuevas o innovadoras, todo el mundo va a querer, va a recibirnos con los brazos abiertos. Vamos a tener que trabajar para instalar prácticas que a lo mejor no son las habituales. Las siguientes. Trabajar sobre esta idea del error constructivo que siempre hablamos. Para eso es importante que ellos sepan, que los estudiantes sepan qué esperamos que ellos logren, que ellas y ellos logren. Por eso es importante que conozcan los objetivos, ¿sí? Como ven, el tema de las tareas auténticas y las devoluciones constructivas tienen aproximadamente 15 años ya en la literatura. Es algo que todavía no estamos trabajando y seguimos usando la palabra retroalimentación. Entonces es una propuesta de un trabajo más centrado en esto. En el nivel internacional, acá en Argentina ya lo veníamos trabajando con estas devoluciones, como les contaba recién. Bueno, sigamos. Bueno, en un ambiente positivo, entonces nuestras devoluciones tienen que ser, que es la última línea, voy a leer, descriptivas, claras y detalladas. Tampoco con exceso de palabras, porque si escribimos demasiado, como la atención tiene un periodo, como todos sabemos, nos dejan de leer o de escuchar. Entonces recuerde que tampoco tenemos que abundar o sobreabundar, ¿sí? Avancemos. Para finalizar, entonces, pensar que se trata de una oportunidad para un trabajo colaborativo con colegas. Este momento nos ofrece esa oportunidad, porque en otros momentos tal vez no estábamos tan abiertos al encuentro con otros. En mi caso, por ejemplo, he tenido estudiantes de Costa Rica, México, Bolivia, de todo el país. ¿Y por qué? Porque hay que tratar de ver la oportunidad para algunos, que a lo mejor no tienen que desplazarse. Es una oportunidad para trabajar con los colegas de la institución, intercambiar propuestas, escuchar y hacer escuchar la voz,
tratar de construir un lenguaje común con la comunidad, y ahí lo que decía la colega, nosotros hablamos con algo que se llama el sociolecto, es decir, tenemos términos que son propios de nuestra profesión, que no, los familiares no tienen por qué conocer de qué se trata. Entonces ahí, si nosotros utilizamos un lenguaje con consignas claras, también de esa manera estamos interactuando con la comunidad, en particular con las familias, y tenemos que saber que la comunicación humana es compleja y que está atravesado por el equívoco. No podemos creer que porque nosotros decimos tal cosa, todos nos van a entender. Entonces, en principio, saber que es complejo. Claro, si son guiados y un trabajo, si toman decisiones. Y para finalizar, les traje un chiste. Entonces y en relación al trabajo colaborativo. Como verán, acá hay dos personas que están haciendo la misma tarea, que es hacer un pozo buscando un tesoro. El señor de la izquierda encuentra el tesoro, que es un diamante, y se va tranquilamente. El señor de la derecha dice, habrá que cavar por ahí, ¿no? Entonces, en principio no son solidarios, y va tirándole tierra a otro gran tesoro que hubiera encontrado, que a lo mejor hubiera sido oportuno que entre los dos pudieran encontrar. Entonces, también ahí pensar en cuando nosotros trabajamos con los otros, que es a lo que yo abono, siempre encontramos mayores oportunidades. Ahora, te pediría, Paula, que salgamos de la pantalla compartida. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo ayer estaba trabajando con docentes de una universidad nacional sobre capacitación docente. Y entonces estaba trabajando sobre evaluación en realidad. Y empezamos a trabajar sobre la relación entre la enseñanza y la evaluación, y empezamos a ver que hay determinadas plataformas, por ejemplo, que ofrecen actividades de simulación para los estudiantes de física, química, y esos espacios curriculares a veces que son más complejos porque no tenemos el laboratorio ahora para hacer las experiencias. Y ahí empezó un intercambio, donde yo abrí un foro para que entre los docentes ofrecieran entre ellos páginas, propuestas. Entonces creo que lo que tenemos que mirar es, por un lado, perdimos la mancha de humedad, es decir, perdimos ese mundo donde nos encontramos con otros, donde interactuamos con otros. Por el otro lado, nos encontramos con otros colegas que no hubiéramos conocido si no es de una manera mediada como es la que tenemos ahora. Es decir, es una invitación a tratar de pensar el encuentro con otros, con estos otros colegas, que nos da precisamente una restricción que estamos teniendo todos. Acá lo que me dice Rosana es: la evaluación debe ser entendida como parte del proceso, sería una evaluación formativa. Bien, sería, en los términos habituales, desde las décadas del 60 se habla de evaluación formativa. En general, yo hace 20 años, en mi primer libro, que es sobre evaluación, hablo de evaluación formadora, ahora se habla de para el aprendizaje, y por qué, o auténtica, y por qué se deja el término formativa. Formativa viene de la idea de que yo como docente controlo el aprendizaje de los estudiantes, lo cual estamos en problemas porque ustedes saben que no los controlamos. Pero entonces, como el conductismo creía que lo controlábamos, creía que si el estudiante no aprende, el problema era del docente, que no dio un suficiente refuerzo, que no estimuló lo suficiente, y de ahí viene el término formativa, que es voy chequeando para que los estudiantes... Entonces, como no estamos, como pensamos que el aprendizaje no es una suma de partes, entonces tratamos de utilizar otros términos que vienen de otros marcos que muestran que el aprendizaje es algo global, mucho más complejo, que no se reduce a los espacios de enseñanza formal, que los estudiantes vienen con aprendizajes en que no todo se reduce a la escuela. Digamos, precisamente la diferencia con los términos está vinculada con la diferencia de posición ante qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, cómo se planifica. Bueno, fue una forma media extraña porque yo no los veía y además no podía pasar, y en general a veces yo paso algunas como más rápido y les voy tomando el tiempo, pero agradezco a Paula que haya podido, iba al ritmo de lo que iba diciendo, y bueno, no sé si no hay preguntas, a mí siempre me preocupa, porque las preguntas indican que algo ha generado en el otro. Así que me gustaría saber si hay algo que, como diría Catalina Weinerman, que ha inquietado su espíritu.
Bueno, creo que fuiste muy clara, más allá de que las preguntas las chicas las fueron tomando del YouTube y plasmando acá en el Zoom. Me parece que claramente nos marcaste el norte en cuanto a de qué manera institucionalmente uno tiene que tomar la evaluación, de qué manera uno tiene que tratar de vincularse efectivamente con el otro para lograr sensibilizarlo y entender que si tenemos un plan de mejora necesitamos del compromiso de todos, y de qué manera también los propios docentes tienen que generar en esos alumnos eso que el director como equipo de trabajo tiene que generar en los propios docentes, ¿no? En tanto y en cuanto no haya una relación vincular y no podamos lograr que el otro quiera aprender, ¿no? Y que tenga interés y que nuestras propuestas sean válidas, ahí es como que tendríamos que revisar un poco nuestras propuestas porque en algún lugar está esto quebrado. Sí, porque la enseñanza no es un acto formal, es un acto donde participan fuertemente los distintos actores, y acá hay algo que a mí me gustaría señalar, es que nosotros enseñamos y también enseñamos formas de ciudadanía con la propia enseñanza. Si nosotros trabajamos de una manera unidireccional, basada en nosotros, esto se hace porque yo te lo digo, y si nosotros trabajamos con la toma de decisiones, analizando propuestas, es diferente la formación del ciudadano. Entonces yo abogo a favor de una enseñanza donde demos oportunidad a los estudiantes que tomen decisiones. Y yo les cuento que últimamente cuento la misma anécdota, pero la verdad que es difícil. Yo trabajo en posgrado. Les digo a los estudiantes de posgrado, especialización, maestría, doctorado, que tienen que elegir de un repertorio de actividades que hicieron 3. Entonces empiezan. ¿Cuáles 3? Cualquiera. Y elijo cualquiera de las 3, cualquiera. Tenés que elegirlas. ¿Y por qué las elegiste? Digamos, no tienen otro tema que ese. Después haces una introducción, una conclusión, y con eso armás el trabajo final. La sospecha sobre ese tema de la elección lleva, una vez les hice un video sobre la consigna. Fíjense lo que es la consigna: elegir 3 actividades de las realizadas en este espacio curricular, armar el trabajo final con una introducción y una conclusión. ¿Por qué? Porque en general no nos dan a elegir. Entonces el estudiante que hace sospecha, dice, hay algo acá que yo no estoy pescando, alguna trampa debe tener esto, algo pasa que yo no termino de pescar a Marta de qué me está pidiendo, no entiendo la consigna. Entonces yo le digo, bueno, no tiene más que eso, no hay nada detrás. ¿Pero por qué? Porque yo les pregunto cuántas veces a nosotros nos dijeron, elegí entre un repertorio de posibilidades. Estas son 5 actividades, tenés que elegir 3. Y en general no pasa. Entonces, yo los y las invito a pensar en trabajar en pos de una enseñanza donde desde pequeños los estudiantes y las estudiantes tengan que tomar decisiones, porque ni en el grado les piden que tomen decisiones, y después queremos profesionales que tomen decisiones. Queremos ciudadanos que tomen decisiones, pero resulta que en qué momento, ¿no? Como diría Bourdieu, pensamos que alguien lo va a enseñar, pero nadie lo enseña. ¿En qué momento trabajamos eso? Y no es sobre contenidos, es sobre prácticas. Las prácticas se aprenden con prácticas. Entonces, la toma de decisiones se aprenden tomándolas. No hay mucha alternativa. Qué importante esto que decís, ¿no? Creo que también nosotros mismos debemos cambiar ese paradigma que tenemos y darle la posibilidad a ellos de que frente a un contenido, yo la otra vez hablaba con un grupo de docentes, algo parecido a lo tuyo, ¿no? Bueno, en segundo ciclo de escuela primaria había que trabajar sobre la célula, tema muy conocido. Entonces las propuestas eran, en base a lo que, digamos, a la parte netamente curricular, vos tenés que dar cuenta de lo aprendido a través de o una canción, o una presentación, o una actividad manual, pero de alguna manera que vos elijas, me tenés que demostrar que lo aprendiste. Y el chico no sabe, pero ¿cuál es mejor, señorita? Claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted? Claro. ¿Qué quiere usted? Pero a vos, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría? No, la que te guste a vos. Y esto viene ligado a la inteligencia múltiple, ¿no? Que predomina en cada una de las personas. Entonces, me parece muy rico esto que traes porque realmente nosotros como docentes no les estamos dando muchas veces la posibilidad, sino que le damos algo enfrascado para que contesten y den cuenta de lo que sabían.
Y de repente no es la fortaleza que nuestros alumnos puedan llegar a tener, ¿no? Sí, y para terminar, digamos, para retomar este tema también, yo les invito a que busquen la carta de Albert Camus a su maestro, Germain, que él escribe cuando le dan el premio Nobel. Es una carta muy cortita, que dice, cuando se acallaron las voces y decidí escribirte. Y entonces él le cuenta que para él salir de su casa, que era pobre como la muerte, dice Camus, hacia ese otro mundo que Germain le abría, era un cambio. Entonces, yo insisto, vuelvo al tema de la colega que se llamaba, que hablaba de la relación con la familia, si enseñar, o ellos enseñan, o nosotros enseñamos, o si ellos educan. Acá estaba, alguien me había preguntado al principio de todo. Entonces yo lo que quiero mostrar es que la escuela a lo mejor le da una oportunidad de entrar en un mundo. Había claro, María, es entrar en un mundo que no tendría oportunidad ese niño si estuviera en su casa. Porque él cuenta que agarraba la bicicleta y llegaba a un mundo que ese profesor le ofrecía y que gracias a esa oportunidad él era quien era y había llegado a ser premio Nobel de literatura. Es decir, contaba cómo su abuela era analfabeta, su padre había muerto en la guerra, su madre hacía lo que podía porque la que mandaba era la abuela, y que ese pasaje, ¿no?, de la bicicleta entre su casa y la escuela era el que lo llevó a ser quien era. Entonces, ahí vuelvo sobre el tema. Nosotros no solo enseñamos contenidos, no solo desarrollamos capacidades instrumentales, sino que también básicamente trabajamos con otros, que es muy importante que vean, que se reconozcan. Yo a veces trabajo sobre los etiquetamientos de los estudiantes. Nuestros estudiantes, todos, vienen con una etiqueta a veces colocada que parte de nuestra tarea es desarmarla. Yo no puedo, a mí no me da para la matemática, a mí siempre me dicen que yo soy el peor de mi familia, que a mi hermana no sé qué, que a mi hermano no sé cuánto, pero que a mí no me da. Entonces hay una serie de etiquetas con las que fuimos conformados nosotros, algunos, todas tienen consecuencias, ¿no? Desde sos la responsable hasta sos el vago, todas tienen consecuencias. Entonces también trabajar con ellos y ellas para que vean que nosotros no somos eso. Juan Zamaja, que es el metodólogo, fue profesor, y él decía, cuando se saquen un 10, no son un 10, cuando se saquen un 4, no son un 4. Es decir, como si bien estamos hablando de evaluación, la evaluación no da cuenta de nosotros, da cuenta de un desempeño. En este caso, esto es lo que pasó, este fue mi desempeño, pero puede ser otro. Yo no soy el desempeño, no soy la nota. Entonces, bueno, trabajar para eso. Marta, por ahí vos hablaste sobre el plan de evaluación a partir desde el encuadre institucional y también articulaste el tema de la evaluación con la enseñanza y con el aprendizaje. Un docente que tiene que también cuando planifica sus clases también hace una planificación de la evaluación y de hecho dijiste que desde la evaluación, uno piensa la evaluación desde el principio, ¿no? Sí. Cuando a veces se cree que está al final del proceso, sí. ¿no? ¿Cómo determinar qué tipo de instrumentos voy a seleccionar para hacer el registro, para determinar el nivel de logro? ¿A partir de qué criterios? Lo que pasa es que los instrumentos, esto sería para otra charla, cada uno de los instrumentos están pensados con un objetivo. Por ejemplo, las pruebas escritas, si son estructuradas, las famosas multiple choice, que en el castellano se llaman pruebas de opciones múltiples, está pensada para focalizarse en los datos. Si yo quiero que tome decisiones, tendría que pensar en otra cosa. Entonces, de acuerdo a qué enseño, cómo lo enseño, es el instrumento que voy a elegir. Si yo trabajo con expresión oral y quiero trabajar con los estudiantes, eso voy a poder trabajar evaluación oral, siempre atendiendo a la cantidad que conforma ese grupo, porque si tenemos 50 estudiantes o 40, también hay que estimar que el instrumento va a estar relacionado al contexto, al cómo trabajé en la enseñanza y a las condiciones en que me encuentro. Entonces, cada uno de los instrumentos tienen requisitos técnicos, pero además tienen que ser diseñados de acuerdo a cómo enseñé. Por ejemplo, si yo trabajo situaciones, trabajo con casos, donde ellos van trabajando, tomando decisiones y demás, puede ser parte de la evaluación el resultado, el trabajo del producto del caso.
Si yo trabajo con problemas, donde ellos identifican las situaciones, puede ser parte del trabajo. Ahora, si yo trabajo con casos en la clase, con los estudiantes, y evalúo mediante consignas cerradas, lo más probable es que no sepan resolverlo, porque trabajé de una manera y los evalúo de otra. Yo trabajé hasta el año pasado en un programa que era muy interesante que se llamaba Secundaria con Oficios, siempre cuento lo mismo, que es un programa para adultos, de secundaria de adultos, donde tienen la secundaria de adultos, más la formación profesional, más horas de integración. Secundaria con oficios. El adulto se recibe del secundario, del oficio, y tiene actividades de integración. Entonces, una vez estábamos trabajando yo capacitaba a los docentes para que hicieran este trabajo de articulación entre la formación profesional y en la secundaria. Y recuerdo que había una profesora que vino muy frustrada porque les había ido muy mal en las pruebas a las estudiantes. Que había sido bárbara la enseñanza, que había ido bárbaro, pero que a la hora de evaluar había sido un fracaso, había sido un desastre. Entonces, la pregunta que yo le hago siempre es esta: ¿cómo enseñaste? Y bueno, nosotros hicimos prácticas y trabajaron, y qué sé yo. Bien, ¿y cómo evaluaste? Le tomé una prueba. ¿Sobre qué? Y sobre unos textos que les di, pero no los enseñaste, ¿no? Porque yo hice prácticas. Y bueno, entonces evaluaste otra cosa, es decir, vos enseñaste de una manera y evaluaste otra cosa, que era la capacidad del estudiante de leer esos textos en forma autónoma, otra cosa. Entonces ahí es lo que yo digo sobre el divorcio entre la enseñanza y la evaluación. De la forma que nosotros enseñamos es como tenemos que pensar la evaluación. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a acudir a instrumentos que son los clásicos, que es la prueba. Entonces, como lo que decía recién Paula, un producto es algo diferente, porque estoy pidiendo que eso requiere una integración de los contenidos, una selección de qué es lo que voy a presentar, una forma creativa de hacerlo. Entonces ven que ahí intervienen otras cuestiones. Mira, acá tengo alguien en el chat que dice: Rosana, ¿cómo se considera la expresión de barrera? Considerar una evaluación debe ser un aspecto interno de la expresión. Bien, Díaz Barriga es un mexicano que trabaja básicamente sobre currículum. México tuvo una fuerte influencia de los argentinos. Alicia de Alba siempre dice que ellos no serían como son sin la influencia de los argentinos que emigraron en la década de los 70 y los 80, y las producciones mexicanas y las nuestras se alinean bastante, y Alicia de Alba dice porque nosotros recibimos mucha influencia del estilo argentino. Y bueno, Díaz Barriga trabaja fuertemente sobre estos temas, así que es interesante. Hay autores clásicos, ¿no? Los mexicanos las llaman las vacas sagradas. Díaz Barriga, ¿sí? Pérez Gómez, Miguel Ángel Salto Guerra. Esos autores son los autores clásicos a los que nosotros acudimos y que por suerte se van renovando, así que van encontrando distintas versiones. Y hay una recomendación: los autores cambian de forma de pensar. Entonces, si nosotros leemos un autor en los 80, dice algo, en los 90 dice otra cosa, en los 2000 dice otra cosa, y más adelante dice otra cosa. No lo miremos como palabra absoluta, es decir, miremos de qué época es lo que está el texto, para poder ver el contexto en que se está produciendo y poder entender a ese autor en ese contexto, porque después vinieron otros autores, otras influencias y demás. Recuerden que el contexto es texto, es decir, siempre el contexto arma estos distintos textos, y por lo tanto hay que mirar a los autores en su contexto. Entonces, eso es una idea. Bueno, espero haber... Sí. Perdón. No, mira, desde la modalidad, yo soy de la modalidad de educación especial, y escuchándote, siempre uno en la evaluación, en la modalidad, evaluamos el proceso, ¿no?, del estudiante, y lo que pretendemos es que siempre esta devolución, y está bueno porque en estos tiempos trabajamos mucho la retroalimentación, pero está bueno esto de la devolución constructiva, porque siempre pretendemos que nuestros estudiantes sean, los docentes hagan una devolución constructiva y que ellos puedan evaluar su propio proceso, porque lo que uno pretende que ese estudiante con discapacidad adquiera el autovalimiento, ¿no?,
¿no? Pensando en un proyecto de vida y lo importante que es en ello el autoestima, ¿no? Entonces hacerles esta devolución constructiva para ellos es muy significativa. Si bien nosotros cuando se empezó a hablar de esto, de la evaluación formativa y de la retroalimentación, nosotros lo pensamos siempre de la modalidad que siempre, continuamente estamos haciendo este tipo de evaluación. Pero me encantó esto del concepto, ¿no? De poder, más que hablar de la retroalimentación, hablar de una devolución constructiva, que muchas veces nosotros en lo que vemos, en lo cotidiano, desde los diferentes niveles, qué tan difícil a veces se hace al docente hacer estas devoluciones constructivas, ¿sí? Porque lo que vos marcás, ¿no? Esto de cómo enseñamos y después cómo evaluamos. Y en la modalidad especial, esto siempre lo venimos haciendo. Pero creo que me llevo hoy de esta charla que hemos tenido con vos, esto, la devolución constructiva. Es un concepto que me queda muy, muy marcado y muy bueno para nuestra modalidad. Me alegro que te guste. Yo, digamos, si bien no trabajo de psicóloga, creo que las palabras portan sentido, entonces hay términos que son más próximos a lo que nosotros pensamos, y en la medida que uno vaya encontrándolos, a lo mejor es interesante tomarlos. La otra vez me escribió una doctoranda y me dice, yo te puedo citar, le digo, no, quédate tranquila, vos podés escribir lo que quieras, porque en realidad de evolución constructiva, los autores hace muchos años que lo vienen usando, pero todavía no ha permeado, digamos, nuestras prácticas y nuestros discursos, ¿no? Entonces es interesante ir tratando de instalarlo, porque habla más del proceso que nosotros estamos pensando que el otro término. Entonces da cuenta de lo que esperamos del docente, de su acercamiento, de sus formas, entonces da cuenta en mayor medida, ¿no? que el otro. Así que bueno, gracias, Marina. Sí, es un término que devolución pega mucho, y más cuando se habla de constructivo, me parece que son dos palabras que es necesario instalarlas, y más en esta situación que estamos. Sí. Pero creo que está muy bueno. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saqué una foto así, nos queda para la posteridad. Bueno, Marta, agradecerte infinitamente desde la red que hoy hayas compartido esta charla junto a nosotros. Evaluación es un tema apasionante, siempre tenemos mucho por aprender y siempre nos dejan nuevas maneras de repensarnos para crecer en nuestras propias prácticas y para que nuestra escuela tenga un buen plan de mejora, ¿no? Con respecto a esto. Me parece un tema muy, muy trascendental, y hoy nos interpela en esta virtualidad aún más que siempre. Así que agradecida en nombre de todo el grupo de que hoy hayamos estado con vos en esta tarde tan interesante. No sé, Alfredo, ¿vos querés decir algo más? Muchas gracias. Lo único que quiero es agradecer a Marta, una excelente exposición. Y bueno, y a las chicas que estuvieron haciendo toda la cobertura, tanto en la conducción, preguntando, las chicas que están en YouTube también levantando preguntas y demás. La verdad que es un honor trabajar con todas ustedes, como siempre se los digo, y lo vuelvo a repetir porque en realidad es algo que siento y que de lo que estoy convencido, al igual que como decía Vanina cuando arrancamos esto de la red federal. Ustedes habrán podido ver que estamos distribuidos en distintos lugares, tratando de hacer que nuestras computadoras funcionen de alguna manera, porque cuesta bastante que funcionen en esta época, pero la idea siempre es tratar de brindar lo mejor, tratar de nutrirnos, como bien decía Marta, colaborativamente. Creo que la riqueza de este grupo está en eso, en el trabajo colaborativo, y es algo que vamos a seguir haciendo. Un pedido, traten de suscribirse al canal de YouTube por donde están viendo esta charla, porque ahí es donde van apareciendo cada uno de los eventos nuevos. El próximo va a ser con la doctora Silvina Birz, el martes que viene, si no me equivoco, a las 3 de la tarde. Y va a aparecer un aviso previo, así que bueno, vayan suscribiéndose, así lo tienen el aviso previamente y no se olvidan del evento. Y bueno, no se olvidan gracias a todos por participar, y gracias a vos, Marta, por la generosidad al compartir tu conocimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Como les dije, a mí me parece divertido el intercambio,
Y evaluación es un tema que no se agota. Creo que en realidad el desafío es tratar de tender a la justicia, ¿no? En relación a la evaluación, que todos... Sí. Y entonces es un trabajo que no concluye. Así que siempre estamos revisando la evaluación en ese sentido. Exacto. Así que bueno, les agradezco la invitación y cualquier cosa que necesiten, saben que estoy a disposición de lo que necesiten. Muchísimas Hasta pronto, gracias. Y gracias a Diana y a todos ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes.